vamos a continuar con nuestro estudio. Eh, Nos quedamos en el 8. Vamos a continuar con el versículo 9 del capítulo 4. Voy a leerlo. No sé hasta dónde vaya a llegar. Mejor voy a ir leyendo versículo por versículo. Dice, pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Es decir, Pablo está preguntando aquí, ¿esta bienaventuranza es solamente para los judíos o para los no judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, recordando un poquito lo que hemos estado estudiando, Pablo viene echando por tierra la gran arma de todas las religiones que han existido y que existen. La enseñanza de que para congraciarse con Dios hay que hacer algo. Algo que proceda de tu esfuerzo, que te haga merecedor del cielo, algo que hagas que le agrade a Dios. Y él viene echando por tierra esta creencia, ¿verdad? En contraste, ¿verdad? Nos está hablando de lo bienaventurados que somos. Como dice en el Salmo 32, que cito antes, dice Pablo en el versículo 7 y 8 anteriormente, lo que está haciendo es citar el Salmo 32, 1 y 2, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿cuándo es un hombre bienaventurado? Bueno, un hombre puede ser bendecido de muchas formas. Pablo está tocando a la principal razón por la cual somos bienaventurados, porque es cuando Dios te hace justo por creer. Te hace justo sin tener nada que ver tus obras, ni siquiera tus mejores obras, ya que Dios te hace justo gracias al trabajo de Jesús, no al tuyo. Gracias a Cristo, a los ojos de Dios, tú mereces el cielo, mereces la vida eterna a su lado y todos los beneficios de la salvación, no por tus méritos o por tus esfuerzos, no por cumplir las demandas de tu religión, sino por los méritos de Cristo, los cuales son atribuidos a ti, son considerados por Dios como si fueran tuyos cuando crees en Él. Y qué padre que sea así, porque buscándole de otra forma, jamás hubiéramos podido lograr ser justos y por lo tanto, pues jamás hubiéramos podido alcanzar la salvación. Entonces, el hombre que ha obtenido esto realmente es un hombre que puede ser calificado como bienaventurado. No puede existir un regalo más grande que la salvación de tu alma. Así que esta bienaventuranza, pregunta Pablo, ¿es solamente para los judíos? ¿Es también, o puede ser también extendida para los no judíos? Y dice también, hace otra pregunta, ¿cómo pues? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y Pablo pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vamos a desglosar esto un poquito. Precisamente para que no haya dudas sobre este tema, Pablo sigue redundando en esta polémica y hace una pregunta, ¿verdad? Este regalo de salvación, esta bienaventuranza, ¿fue dada solamente para el pueblo escogido, para el pueblo judío, o se puede aplicar para todo el mundo? Y a Pablo le interesa hacer este planteamiento por aquello que dijimos antes, de que el pueblo judío
se creía el poseedor de Dios y de todos sus beneficios. Esto les hizo despreciar a todos los demás y verlos como inferiores. Pensamiento que desgraciadamente siguen manteniendo hasta el día de hoy. A todos los que no somos judíos, pues nos ven con desprecio o como inferiores. Sin embargo, Pablo le pone un alto a su soberbia y a su ignorancia. Para demostrarlo, menciona la experiencia de Abraham. Se va a aquel que es el padre del pueblo judío, o sea, se va a la máxima autoridad que el pueblo judío pueda reconocer, que es el patriarca Abraham. Lo toma como ejemplo y les recuerda que ciertamente Abraham llegó a ser un hombre justo delante de Dios. Sí, él llegó a ser un hombre justo. Pero, ¿cómo fue este proceso? Para desarrollar su argumento, Pablo le pregunta a su audiencia imaginaria. Le dice, ¿Abraham fue considerado justo por circuncidarse o fue declarado justo antes de esto? Esta es la pregunta que Pablo avienta, ¿verdad?, al auditorio judío que pudiera tener. Entonces los hace pensar, a ver, ¿Abraham fue hecho justo por estar circuncidado o fue hecho justo antes de que se circuncidara? Y la respuesta es muy clara. Él no fue justificado por la circuncisión que le fue practicada, sino antes. De hecho, este argumento es inobjetable porque hasta en forma cronológica se puede demostrar. Porque cuando Abraham recibió la promesa del pacto tenía 75 años. Cuando tenía 86, bueno, en ese entonces sale de donde fue llamado, ¿verdad? Y a los 86 años él cree. En ese momento es declarado justo, siendo un gentil incircunciso. Y es hasta que tiene 99 años que él fue circuncidado. Es decir, 13 años después de haber creído, él fue circuncidado. Así que él fue declarado justo antes de que se le circuncidara. Así que no se le puede achacar el ser hecho un justo por haber practicado el rito. Pablo quiere demostrar, precisamente con este argumento, que el hombre se salva porque Dios lo salva. No por lo que él hace o por lo que él es. Y precisamente alude al ejemplo de Abraham, quien fue salvado simplemente cuando creyó en Dios. No cuando se le practicó el rito de la circuncisión, con todo lo que esto implicaría, que hemos visto anteriormente, sino fue antes de serlo. Dice la Biblia que él creyó y su fe le fue contada por justicia, no el rito. Así que Abraham fue perdonado, fue visto como un hombre justo y salvado por hacer algo, porque se sometió a las leyes de Dios y las cumplió para congraciarse con él. No, absolutamente no. Él fue salvado cuando tuvo fe. No cuando se esforzó por agradar a Dios, no cuando trabajó para acumular los puntos suficientes y hacerse merecedor del premio de la salvación. No cuando se circuncidó. De esta forma, Pablo quiere que lleguemos a una conclusión obvia y clara. Todos los seres humanos
deben salvarse de la misma forma. Es decir, con Abraham Dios estableció un principio, una forma de salvarse que es a través de la gracia de Dios. De tal forma que en este sentido, pues Abraham se vuelve el padre espiritual de todos los seres humanos que creyeron y que creerían de la misma forma como él creyó en Dios. Esto echa por tierra el pensamiento de que para ser parte del pueblo de Dios se necesitaba ser judío, se necesitaba ser circuncidado, como les digo, como aún hoy en día lo creen los judíos. Y yo quiero que te des cuenta de la importancia de la ponencia de Pablo, porque con ella está echando por tierra cientos de años de creencias equivocadas, de esperanzas falsas, de esfuerzos y sacrificios estériles que la gente ha hecho y sigue haciendo para agradar a Dios y de esta forma ganarse su favor y hacerse merecedor de la salvación. Esto que te estoy diciendo, esto de mantener a la gente en esta creencia, ha sido el gran negocio de todas las religiones. El engaño perpetuo para comprar conciencias y explotar los recursos de todos aquellos pecadores que buscan al precio que sea expiar sus culpas. Bien lo diagnosticó Jesús cuando dijo que estas personas atan cargas pesadas, estoy citando Mateo 23:4, dice que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Esto es lo que es la religión, cargas pesadas y difíciles de llevar. Y dice que las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, ¿te fijas en el engaño? Si llevando cargas pesadas, como lo es la misma religión, la gente se salvara, los líderes religiosos serían los primeros en llevarlas. Pero tan saben la ineficiencia e ineficacia de ellas que ni siquiera con un dedo las quieren cargar. Que lo hagan los demás, ¿verdad? Pero nosotros no. Lo único que hacen ellos es imponer estas exigencias sobre los hombros de los hombres, no para que agraden a Dios, sino precisamente para controlar, manipular y vivir de la culpa de los demás. Así ha sido siempre. La gente vive atada a ellos, ¿verdad? A lo que ellos les imponen, a las religiones y los ritos que ellos les imponen, hasta que finalmente, pues, llegamos a conocer el verdadero mensaje de Jesús, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver y a experimentar que la verdad realmente nos hace libres, entre otras cosas, de estas personas que solo manipulan a la gente para sus intereses mezquinos. Fíjate que el jueves estaba hablando con una persona y cuando le estaba explicando estas cosas, ella me decía, estoy choqueada con lo que me estás diciendo. O sea, ¿por qué? Porque precisamente la verdad del Evangelio hace esto, que de pronto te quitas un velo de los ojos y empiezas a ver las cosas claramente con la claridad de lo que expone la palabra de Dios. Por eso dice,
que la verdad, cuando conocemos la verdad, somos libres. Dice el versículo 11, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí Pablo está reiterando lo que les dije antes, ¿verdad? Con Abraham se puso la base de un principio, que el hombre fuera justificado a través de su fe. Y entonces Pablo le está dando a la circuncisión su verdadero valor. Está señalando cuál fue su verdadero propósito, el de ser una señal, nada más, del pacto que se hizo antes, cuando Abraham creyó. Finalmente, cuando él creyó, su fe fue contada por justicia. Y para sellar esto, se mandó a hacer un sello visible, ¿no?, que fue el rito de la circuncisión, como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Nada más recordando un poco que esta fue una marca física para que por medio de ella se viera quién era judío, quién pertenecía al pueblo de Israel. Era un sello de autentificación que les recordaría al circuncidado de que había recibido promesas por parte de Dios. Fue un sello, ¿verdad?, que les recordaría que Abraham había sido justificado aún antes de ser circuncidado. Entonces, precisamente la razón por la cual este rito se quedó como un acto obligatorio para todo varón judío, incluso hasta hoy en la actualidad, todo varón judío es circuncidado al octavo día de su nacimiento. Precisamente esta costumbre quedó arraigada en todo este pueblo, porque precisamente esta, vista desde el punto de vista de Dios, era una señal para el camino de la fe. Algo que no entienden, pero este fue el propósito. Porque lo más importante no era el ritual físico en sí mismo, sino que para que la persona ya como adulta, ya como un judío adulto, cuando viera en su cuerpo la marca de la circuncisión, algo que él no pidió precisamente porque fue efectuada al octavo día de su nacimiento, cuando él viera esta marca en su cuerpo, esta lo llevara precisamente a buscar la circuncisión de su corazón. Fíjate cómo lo decía la ley en Deuteronomio 36, donde dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí ya Moisés le está dando un elemento espiritual a un elemento físico. Tienes ya la marca de la circuncisión en tu cuerpo, pues ahora busca la circuncisión de tu corazón. ¿Cómo es la circuncisión de tu corazón? ¿Verdad? Que precisamente ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, de un
paso material, Dios quería llevar a su pueblo a un paso espiritual. Y es que recordemos que Dios siempre se ha dirigido a su pueblo en una forma didáctica para enseñar cosas profundas, ¿verdad? Esto se observará más adelante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, con otros actos indicados que tendrían la misma finalidad. Un rito material para enseñar una verdad espiritual. Y en este caso, ya en el Nuevo Testamento podríamos ver el rito del bautismo, el cual nos recuerda, por su forma didáctica de llevarse a cabo, que morimos con Cristo para resucitar con Él. O también el acto de la Cena del Señor, por medio del cual estamos anunciando la muerte expiatoria de Cristo como una garantía de salvación para todo aquel que cree, ¿verdad? Como nos dice Pablo, hasta que Él regrese. Es decir, estamos haciendo un memorial de su muerte a través de un rito físico, pero para recordar una enseñanza espiritual. Así que estos ritos, el bautismo, la Cena del Señor, como la circuncisión, no tienen un valor en sí mismos. Ninguno de ellos me libera, me salva o me santifica. Su valor radica precisamente en lo que ellos simbolizan. Su valor radica en ver hacia dónde me llevan, hacia lo que me quieren enseñar, hacia la verdad espiritual que está detrás de ellos. Precisamente, una de las cosas que nos enseñan esto es precisamente el orden en el que se llevan a cabo. Es decir, para que una persona practique el bautismo o la Cena del Señor, primero tuvo que haberse convertido. Es decir, primero tuvo que haber sido justificado por la fe. Este es el orden. Y luego, como señal, como marca o como sello de nuestra conversión, de nuestra justificación, entonces ya podemos ser bautizados y celebrar la Cena del Señor, pero no antes. Entonces, por eso, es esta forma didáctica en la que Dios nos enseña una verdad espiritual. Dice el versículo 12, hablando de Abraham, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, el hecho de que Abraham haya sido el primero en encontrar la justicia por su fe en Dios, lo hace el padre de la fe y por ende padre de todos aquellos que en lo sucesivo serían justificados por Dios. Repito, como lo repite Pablo 1000 veces, no por cumplir el requisito de la circuncisión, sino por cumplir el requisito de creer a través de la fe. De esta forma, aunque Abraham sea el padre racial de los judíos, en un sentido espiritual, se convierte en el padre espiritual de todos los que crean, ya sean judíos o no judíos. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces aquí estamos hablando nuevamente de algo muy importante. Aquí está hablando de que la descendencia de Abraham
está recibiendo una promesa, la promesa de ser herederos del mundo. No por la ley, no por la circuncisión, no por ser judío, sino por la justicia de la fe. Y aquí Pablo está agregando un término a los varios que ya tiene Abraham. Le dice que él y su descendencia serían herederos del mundo. O sea, ve qué noticia tan importante. Está hablando de ser herederos del mundo en el sentido espiritual, pero también en el sentido físico. Algo que no se obtendría ni por la circuncisión, ni por las obras, ni por la ley. Recordemos nuevamente que la ley vino 430 años después de que Dios pactara con Abraham. Así que él nunca conoció la ley. Por lo tanto, no se podía someter a ella porque no existía. Esto es increíblemente importante. Es muy importante. Porque esto echa por tierra incluso las nuevas tendencias que existen hoy de los judaizantes, de los de raíces hebreas, que pretenden que como creyentes nos volvamos a someter a la ley. Dice Gálatas 3:17, entonces pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí es imposible decir que Abraham fue justificado por la ley. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se hizo acreedor a esa promesa? Nuevamente, en base a su fe. La promesa que Dios le hizo a Abraham incluía una tierra, un pueblo, una bendición y un redentor. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar, porque, como decía la canción que escuchamos al principio, a Jesús se le puede llamar la simiente de Abraham, porque de su descendencia física vino Jesús. De la descendencia física de Abraham vino Jesús. Dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. No sé cómo pasó esto, ¿verdad? No sé de qué forma, pero estas son palabras de Jesús. Dice que Abraham, nuestro padre, se gozó de que un día vería el día de la aparición de Cristo. Dice que lo vio y se gozó. La Biblia no nos platica en qué momento Abraham pudo tener esta visión de ver que un día tendría un hijo que sería Jesucristo y que le provocaría un gran gozo saber que el fruto de su descendencia sería el Redentor del mundo. Increíble. Anteriormente, Dios le había prometido a Abraham la tierra prometida, Canaán, pero a través del tiempo y de las múltiples generaciones, su fe trascendería tiempo y fronteras, y de esta forma llegaría su influencia a todo el mundo. Fíjate cómo lo dice en Génesis 12:3. Jesús le está diciendo a Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué forma fueron benditas en Abraham todas las familias de la tierra? Pues a través de su descendencia, a través de Cristo Jesús. De esta forma se cumplió esta promesa que le fue dada a Abraham, de que sería su descendencia, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra,
porque fueron benditas a través de el Salvador Jesucristo. Abraham comenzó como padre de su pueblo, pero se convirtió en el padre de la fe de todo el mundo por medio de su descendencia, por medio de su simiente, Jesucristo, la cual sería la portadora de la fe de Abraham, que comenzó en él y bendeciría a todo el mundo entero. Precisamente aquí estamos viendo el origen de nuestra fe, porque como les dije, de Abraham vendría el Cristo. Fíjate cómo lo dice Pablo en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús se convertiría físicamente en el heredero del mundo junto con su descendencia espiritual. ¿Y cuál es la descendencia espiritual? Todos los que hemos creído. Nosotros. Es decir, lo que está aquí diciendo Pablo es que Jesús se convertiría en el heredero del mundo junto con todos sus hijos. ¿Para qué? Para en un futuro gobernar el mundo. Estamos hablando de cosas, wow. Fíjate cómo dice en Mateo 5:5, Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 3:21 de la siguiente forma, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Precisamente se está refiriendo a la herencia en los creyentes y nos dice, todo es vuestro. Leo Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ante todo lo dicho, la conclusión es obvia. Si hubiera alguien que cumpliera la ley de Dios, este sería el heredero de todas las promesas de Dios. Si los que son de la ley son los herederos, entonces ellos serían los herederos de las promesas de Dios. Ellos serían los calificados para ir al cielo y serían los calificados para participar del gobierno de Jesús en la tierra. Si por la ley fuera la promesa, fuera la herencia, entonces, dice aquí, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, solamente los que tuvieran la ley y los que la cumplieran podrían ser los herederos de Dios. Y si esto fuera posible, entonces no sería necesaria la fe. Sería vana y la promesa quedaría anulada para todos aquellos que no pertenecieran al pueblo de Israel. En palabras llanas, la salvación sería por obras y no por fe. Pero este pensamiento nos llevaría a conclusiones temerarias, porque como ningún hombre en la tierra es capaz de cumplir a cabalidad la ley de Dios, entonces nadie, absolutamente nadie, se podría salvar. ¿Te fijas cómo Pablo está llevando las cosas a un extremo? Precisamente para que lleguemos a estas conclusiones.
Afortunadamente, es todo lo contrario. Afortunadamente, la promesa se alcanza por fe. Afortunadamente, este asunto no está en nuestras manos, como les he dicho, ni en lo que podamos hacer para encontrar nuestra salvación. Todo está en las manos de Dios, el cual, como dice la Biblia, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto solamente se consigue por medio del camino de la fe. Fíjate cómo dice Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La ley que exige, la ley exige perfección. La promesa exige fe. No pueden ser las dos. Son mutuamente excluyentes y contradictorias para el propósito de la salvación. O es por fe o es por obras. Afortunadamente sabemos que es por fe. Y no es que estén en competencia o tengamos opción de escoger una u otra, porque tanto la ley como la fe tienen propósitos diferentes. No debemos mezclar. La ley tiene su propósito y la fe tiene su propósito. Pero el propósito de la ley no es la salvación. El propósito de la salvación es la fe. Sigamos leyendo. Dice en Romanos 4:15 lo siguiente. Pues la ley produce ira. Fíjate lo que produce la ley, no salvación. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Una de las razones por las cuales no podemos ampararnos en la ley es porque el propósito de la ley es confrontar, es denunciar, no soluciona, solo expone lo que somos. Porque cuando nosotros nos ponemos ante la ley, por ejemplo, si nos exponemos ante los 10 mandamientos básicos de la ley de Dios, ¿qué es lo que encontramos? Pues se nos está diciendo a través de leer los 10 mandamientos que somos pecadores. Entonces, la ley, al poner en evidencia que somos pecadores, no solamente queda ahí, sino que al denunciar el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Como una transgresión consciente, esto despierta la ira de Dios y demanda un castigo sobre nosotros. Entonces no podemos ampararnos ante la ley porque el propósito de la ley no es ese. El propósito de la ley es denunciar cómo somos. La única forma de que no hubiera ni transgresión ni castigo, sigue diciendo Pablo, sería que no existiera una ley que la denunciara. Es decir, si la ley no dijera que nosotros hemos adulterado, si la ley no dijera que hemos matado, si la ley no dijera que hemos mentido, pues entonces no habría condenación. Por ejemplo, si no existiera una ley de tránsito, no habría nadie que pudiera decir que pasarme una luz roja es una falta y por lo tanto tampoco se me podría poner una multa. Esto parecería así muy padre decir, bueno, si no hay ley de tránsito yo puedo hacer lo que quisiera. Sin embargo, acabamos de ver en los primeros 3 capítulos del estudio de Romanos que la ley siempre ha existido en nuestro corazón. Por eso se nos puede declarar pecadores, aunque no tuviéramos enfrente de nosotros la ley escrita de parte de Dios. Nada más para recordar, leamos Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, nosotros tenemos una ley en nuestro corazón que nos diría que estamos mal, aunque no tuviéramos una ley en los 10 mandamientos que nos dijera que estamos mal. Entonces, la aparición
de la ley, lo único que hace es agravar nuestra situación y confirmar lo que la ley de nuestro corazón ya nos había denunciado. ¿Mm? Entonces, yo creo, vamos a continuar con el versículo 16. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Antes de que el corazón se nos llene de angustia, porque pudiéramos recordar la culpabilidad de nuestros pecados, Pablo nos regala dos palabras que nos hacen recobrar nuevamente el aliento. Dos pilares que soportan toda nuestra culpa y nos liberan del pecado que nos condena. Nos dice, es por fe, para que sea por gracia. Esto es así como que... Tu salvación descansa sobre estos dos pilares, fe y gracia, no en tus logros. Descansa sobre la base de la fe y de la gracia que te fue dada. Es decir, es un regalo. Si la salvación no fuera un regalo, sería un pago por nuestras obras, como quien cobra un cheque quincenal, ¿no? Pero al no ser un pago, sino un regalo, solo se recibe, no se cobra. Y como te decía, qué alivio que así sea, porque si no fuera así, no podríamos llegar a ningún lado cargando nuestras culpas y lamentando nuestras limitaciones. Qué bueno que la salvación es un regalo que Dios nos quiso dar a cambio solamente de nuestra fe. Dice John Stott en su comentario al libro de Romanos, la gracia da y la fe toma. La exclusiva función de la fe es la de recibir humildemente lo que ofrece la gracia. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Es como cuando a ti te hablan de Cristo, ¿verdad? Te presentan las verdades de la salvación y te hacen ver que la salvación está allí, dada por gracia, por parte de Dios. Y lo único que Él te pide es que la tomes. La gracia da, la fe la toma. Este es exactamente el marco que envuelve a la fe. La grandeza de la salvación está precisamente en esto, en que nos ha sido dada. Y nosotros lo único que necesitamos hacer es tomarla. Ahora, si no hubiera gracia, si no hubiera un regalo por parte de Dios, entonces no habría nada que tomar. Pero si hay gracia, y aquí radica en la peor tragedia del hombre, si hay gracia, pero no se toma, pues esta se hace inútil para aquel que no la quiere tomar, ¿verdad? Es como cuando les digo a las personas, bueno, la salvación ya fue lograda en la cruz, la salvación está ahí puesta, ¿verdad? Es como cuando me acordé ahorita de niño, ¿verdad? Cuando esperábamos la Navidad y esperábamos recoger nuestro regalo de Navidad. El regalo ya estaba ahí. Lo único que necesitaba hacer es tomarlo. Pero ¿qué pasaba si no lo tomabas? Pues el regalo se quedaba ahí, sin beneficio de nadie, sin darle alegría a nadie. Ahora, también al ser la promesa de salvación un regalo, hace también que ésta sea alcanzable para todos. No para judíos, no para todos.
no para circuncidados, ¿no? Solamente para aquel que tenga la fe de tomar la gracia. No importa si no eres hijo de Abraham, ¿verdad? O seas gentil. La salvación es por gracia y es recibida por fe por todo aquel que la quiera tomar. Gracias realmente a Dios por eso. Ok, pues vamos a dejarlo ahí. Como siempre les digo, que Dios los bendiga. Maranata.